verdaderamente enojados, Vicente. Y seguramente están enojados porque los has exhibido, pero gacho, mi querida Nancy. Estos personajes que tal vez tras bambalinas estaban invirtiendo sus millones en Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Por eso de lo que dice el presidente, de que tiran la piedra y esconden la mano. O sea, estaban muy escondiditos. Y por cierto, regresando a algo que te comentaba el lunes cuando presentábamos el tema, pues no que Mexicanos contra la corrupción y la impunidad es una asociación civil sin fines de lucro. Cuestan muy caro las investigaciones de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Estaba viendo que hasta 3 millones de pesos una investigación. No, pues andamos muy mal, Miguel, andamos muy mal, Nancy. Van a empezar a haber filas de reporteros y periodistas ahí en Mexicanos después de lo que reveló Nancy Flores. A ver, cuéntanos, Nancy. Y bueno, yo diría que no tienen por qué estar enojados, porque ellos dicen que financian a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad para hacer periodismo de investigación. En Contralínea sí hacemos periodismo de investigación. Y no cuestan las investigaciones sí. 3 millones de pesos, bueno, ¿no? Por supuesto que no. Pero a lo que me refiero es que si ellos dicen que están pues trabajando por un México más democrático, por un Estado de Derecho, por el periodismo de investigación, la transparencia, la rendición de cuentas, pues esto que estamos revelando en Contralínea es transparencia, es rendición de cuentas, es revisar quiénes están detrás del financiamiento y no deberían, yo creo, no deberían por qué estar enojados, sino al contrario, pues fomentar justamente la transparencia. Pero deberían de sentirse orgullosos. Algo grave en esto que está explicando Nancy es la falta de ética periodística. Cuando a un reportero le ordenan, tienes que hacer un trabajo de esta naturaleza para atacar a alguien, está mal ya, a partir de ese principio. Los reporteros no son sicarios, los periodistas no son sicarios de la información. No pueden ir... Esto que hicieron con el hijo del presidente mayor, de ir a su domicilio, cuando se trata de una persona que no es servidor público, que tiene derecho a la privacidad, algo que desconocen estos, que tiene derecho a la privacidad, alguien que está además en el contexto de la propia información rentando un inmueble, además a una persona que es también un particular, que es la asistente de la directora de la jornada. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, pues entonces hacer esto, acosarlo, ir a su domicilio particular, violentar su situación familiar, su situación privada. Pues, ¿dónde aprendieron periodismo, Vicente? O si es que son periodistas. Y es algo que hemos platicado, ¿no? O sea, es a ver, gravísimo. No podemos ser iguales. O sea, el hecho de que no digamos dónde vive Claudio X González no quiere decir que no tengamos la información. No, está la información en los expedientes que tenemos, hay que decirlo abiertamente. Están los domicilios particulares de las empresas, varias de ellas en Las Lomas, por cierto, teléfonos particulares, celulares de vivienda. Podríamos estarles llamando personalmente, que además, a diferencia de el hijo del presidente, estos sí son figuras públicas, porque están activos en la política, claro. Están activos en la parte económica. Están financiando a grupos políticos, además. Entonces, podríamos hacerlo. Bueno, no lo hacemos, no nos atrevemos. Respetamos esa por ética. Por ética, Vicente. Tenemos que actuar de manera profesional, de manera responsable, digo yo. Y bueno, esto que mencionaba hace un rato, pues no veo mucho de sin fines de lucro cuando hasta 3 millones se gasta de pesos, por cierto, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. En cada investigación estaba leyendo, dices, el brazo jurídico y mediático de Claudio X González Guajardo, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, justifica gastos millonarios con sus investigaciones y proyectos, la mayoría con costos individuales de $500,000 de pesos, mientras que las más caras superan los 3 millones. Los recursos los obtiene de donativos del gobierno de Estados Unidos, de Kimberly Clark y otros empresarios como Valentín Díez Morodo, que ha invertido por lo menos 15 millones de pesos, y otros empresarios opositores a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Algunas de sus indagatorias incluso han tenido presupuesto por más de un año. Aquí también hay que decirlo, pues no se necesita tanto dinero. Digo, ojalá que tuviéramos todos esos presupuestos para trabajar. Pero en momentos en que el presidente exhibe que los que tienen yates, que los que tienen apartamentos de lujo en Miami o en Polanco deben de dar la cara y aclarar la procedencia de sus recursos, creo que es importante señalar esto, Nancy. Es un dineral.
Sí, desde la experiencia del periodismo de investigación es demasiado dinero. O sea, nunca en ninguna redacción te autorizarían una investigación que en tu proyecto, cuando tú planeas desde tu proyecto de investigación el costo de la misma, jamás. O sea, no te autorizarían, pero ni 100,000 pesos. Cientos de mil. Sí. Ahora, que tú pongas 3,400,000 pesos, bueno, te van a decir, bueno, tú estás loca, ¿no? O sea, ¿cómo crees que vamos a pagar todo esto por esa investigación? Y además, cuando tú vas a la investigación, el resultado final, pues te das cuenta que, pues, perdón, pero se pudo haber hecho hasta con 100 pesos, ¿no? O sea, bueno, ya ni en la cobertura del juicio a Genaro García Luna nos quemamos tanto dinero, bueno, y eso que nos quedamos en el Four Seasons. Ay, sí, cómo no.